Leonardo Astrada, Alejandro Sabela se hizo cargo de dirección técnica de Estudiantes. Debutó el 19 de marzo del año 2009 por la Copa Libertadores ante el Deportivo Quito. El pincha estaba lejos en el campeonato local y apostaba todas sus fichas a la Copa. Disputaba la primera ronda, ya había jugado 3 partidos y todavía no había asegurado su clasificación. En el primer partido de Sabela, una goleada espectacular ante el Deportivo Quito por 4-0. Gran partido del equipo de Pachorra, que así encaminaba la primera fase. Sin embargo, sufría su primer golpe, la dura lesión de Agustín Alayes, que tenía que dejar la cancha. Lesionado en la rodilla, estaría alejado de las canchas durante casi 6 meses. Duro golpe para el pincha. Tras un primer empate en su debut en el campeonato local, llegaba el clásico. Gimnasia arrancaba ganando, Sabela sacaba a Verón, que se iba derecho al vestuario. En su lugar entraba Sánchez Prete. Gran decisión de Sabela, porque justamente el ex jugador de Huracán marcaba en el descuento el empate para Estudiantes. Lo festejaba con todo ante el rival de toda la vida. En la Copa, Estudiantes tenía que asegurar su clasificación en el último partido como local de la primera fase, y lo hacía de gran manera. Derrotaba 4-0 al Cruzeiro, otra goleada del equipo de Sabela, que seguía invicto. Así Estudiantes avanzaba a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde chocaba ante Libertad de Paraguay. Había terminado segundo el primer partido, se jugaba en La Plata y el equipo de Sabela definía la eliminatoria 3-0 en la victoria, y así aseguraba su lugar en cuartos de final, donde enfrentaría a Defensor Sporting de Uruguay. A derrotarlo 1-0 en la ida, había un parate antes de la revancha, por eso Sabela utilizaba los titulares, pero lo sufría. Angeleri tenía una dura lesión y Estudiantes perdía ante Tigre. Pensábamos que era un riesgo grande afrontar un compromiso tan importante como el de jueves sin ritmo de competencia. Tras la dura lesión de Angeleri, Estudiantes tenía que enfrentar a Defensor Sporting en el partido de vuelta y volvía a definir la eliminatoria fácilmente. Con un 2-0 global avanzaba a las semifinales, donde se enfrentaba a Nacional de Montevideo. Lo derrotaba 1-0 en la ida, y en la vuelta en el Centenario otra victoria pincha 2-1, esta vez con 2 goles de Mauro Boselli, el goleador del equipo de Sabela, que definía en la segunda ocasión de forma magistral. Así el pincha llegaba a una nueva final de Copa Libertadores. Sabela, en su primer torneo al frente de Estudiantes, llegaba a una definición continental. Estudiantes recibía al Cruzeiro como local en el Estadio Ciudad de La Plata. El flaco Schiavi había sido llamado para jugar las instancias definitivas por las lesiones que habían sufrido Alayes y Angeleri, y demostraba toda su garra en el partido de ida ante los brasileros. Sin embargo, Estudiantes no pudo pasar del 0-0. La gran tarea del arquero del Cruzeiro impidió que el pincha se llevase una victoria, pese a todos los intentos del equipo de Sabela, como esta gran volea de Verón. Entonces tenía que viajar al Mineirao con la obligación de conseguir una victoria para consagrarse campeón de América. Mucha gente del pincha en Belo Horizonte y Estudiantes lograba una victoria magnífica e histórica. Goles de la Gata Fernández para el delirio de todos los hinchas pinchas, y tras el córner de Verón, cabezazo de Boselli para el 2-1 final. Así el equipo de Sabela, que terminó sufriendo los últimos minutos del partido, se consagraba campeón de América. Nueva victoria de Estudiantes, que así lograba además la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes ante el Barcelona, campeón de la Champions League. El siguiente partido oficial para el pincha como local era ante Gimnasia en el clásico por la segunda fecha, y Estudiantes, solo con público local en esa ocasión, derrotaba 3-0 a su archirrival, para el delirio de toda la gente y de Sabela, que en la semana previa había perdido a su padre. Por eso el festejo de los jugadores tras el gol de Boselli fue con dedicatoria para el técnico del equipo campeón de América. Sabela se fue emocionado y Estudiantes festejó la obtención del título continental frente a su gente, y de forma espectacular. El objetivo del semestre era el Mundial de Clubes, pero antes estaba el torneo de apertura del año 2009. Estudiantes, sin embargo, no tendría un buen torneo, caía en varias ocasiones, como en la séptima fecha ante Argentinos, sufriendo una dura derrota que comprometía sus chances en el torneo. Sin embargo, llegaba la fecha 12 ante Banfield con chances. El equipo de Falcioni era el puntero de invicto, y Estudiantes aspiraba a ganar para acortar la distancia y así seguir en carrera. Sin embargo, el equipo del sur se ponía en ventaja con gol de Santiago Silva. Verón empataba con un gran derechazo desde afuera del área, y así Estudiantes soñaba con llevarse una victoria del Florencio Sola. En la segunda parte tenía chances, Salgueiro solo fallaba ante Luchetti. Estudiantes dilapidaba sus ocasiones, Sabela lo sufría en el banco, y finalmente el equipo de Falcioni, de en los pies de Walter Erviti, tras este gran enganche ante Re, conseguiría la victoria que lo encaminaría hacia la lucha por el título, mientras que Estudiantes quedaba fuera de la pelea.
Con vistas al viaje al Mundial de Clubes, Estudiantes adelantaba partidos como el de la fecha 18 ante Rosario Central, donde sufrió una dura derrota por 3-0. Ese partido sería especialmente doloroso para Estudiantes, porque tras el encuentro, José Luis Calderón anunciaba sorpresivamente su retiro, viéndose fuera de la lista de 23 para el Mundial de Clubes. Además, el club recibía la noticia de que José Sosa no podría participar. Representativo, y bueno, que hayas tomado esta decisión, tenemos que acompañarlo, comprenderlo y agradecer todo lo que hizo por el club y estar a disposición de él en lo que necesite. Todo lo que venga de parte de él siempre va a ser bien recibido. Si mañana dice, no, me arrepiento de lo que dije y quiero volver a estar, no hay ningún problema. La FIFA volvió a decir que no por Sosa. Ya lo sabías, ahora van a recurrir seguramente al TAS. No sé cómo es legalmente, cuáles son los pasos a seguir. Me parece que lo tiene que hacer el jugador. No sé si después tiene que presentar algo al club, en realidad no sé, pero sí, se va a ir al TAS. Supongo que José va a ir al TAS y después no, si tiene que acompañar al club, va a acompañar. Con mucha baja llegaba finalmente el turno de Estudiantes de disputar el Mundial de Clubes. En la semifinal se enfrentaba al Pohang Steelers de Corea. Sabela veía desde el banco cómo su equipo resolvía el partido gracias a la zurda del Chino Benítez, que primero ejecutaba ese tiro libre que nadie desviaba para poner el 1-0. Después, en la segunda parte, marcaría su segundo tanto para la victoria 2-1 de Estudiantes, que así ganaba el pasaje para enfrentar al Barcelona en la final del Mundial de Clubes por el título máximo al que aspiraba el Pincha. El momento de la final llegó ante el Barcelona de Lionel Messi, quien era titular en el encuentro ante el Pincha. Josep Guardiola, el técnico del equipo español, campeón de la Champions League, la Liga Española y además la Copa del Rey. Sin embargo, el Pincha se ponía en ventaja tras el centro de Juan Manuel Díaz, el gran cabezazo de Mauro Boselli. El partido era para el infarto. Estudiantes aguantaba como podía en el tiempo reglamentario, pero sobre el final llegó el gol de Pedro, que le dio el empate al Barcelona y la posibilidad de jugar el tiempo suplementario. Estudiantes, agotadísimo, aguantaba como podía ante el Barcelona, que no podía quebrar la resistencia Pincha. Pasaban los primeros 15 y Estudiantes seguía aguantando el resultado, pero en el segundo tiempo suplementario, centro de la derecha, y Leo Messi define de pecho ante Damián Elvil. Así el Barcelona se coronaba campeón. No pudo Estudiantes en la última con el cabezazo del Sábato. El que festejó fue el Barcelona. Pese a la derrota, igualmente fue muy loable lo de Estudiantes, que jugó una final estupenda y no pudo sobre el final. El 2010 encontraba renovada la esperanza en la Copa Libertadores. Agustín Orión era la principal incorporación de Estudiantes, que finalmente podía contar con José Sosa, quien en el semestre anterior no había podido jugar en el Pincha. Arrancaba la participación ante Juan Aurich con una victoria contundente por 5-1. Así Estudiantes empezaba a encaminar su historia en la primera fase de la Copa Libertadores, mientras que en el campeonato, tras un debut con victoria ante Arsenal, sufría en la segunda fecha una dura caída ante Gimnasia de Grima de la Plata. La primera derrota para Sabela en un clásico fue victoria 3-1 del Lobo, y el Pincha parecía que se alejaba de la lucha por el título, porque utilizaba mayoría de suplentes en algunos encuentros y caía derrotado. Además, ante Argentinos en la séptima fecha con gol de José Luis Calderón, justamente un ex Pincha que se había ido envuelto en polémicas en el semestre anterior. Así parecía que Estudiantes se resignaba a solo luchar por la Copa Libertadores, pero a partir de esa séptima fecha el equipo se mostró en franca levantada, empezó a hilvanar victoria tras victoria y se empezaba a hablar cada vez más de que Estudiantes iba por todo en las dos competiciones. Vamos a hacer el esfuerzo en la medida que podamos y después más adelante veremos. ¿No tienen una preferencia? La preferencia todo el mundo sabe cuál es. ¿Cuál? La que todos los equipos de Sudamérica quieren. Tras la caída ante Argentinos, Estudiantes tuvo una racha de 7 encuentros sin derrotas, con 6 victorias y 2 empates. Uno de ellos ante Racing por 4-0 en un gran trabajo del equipo de Sabela. José Sosa cada vez jugaba mejor y se convertía en uno de los jugadores más importantes del torneo. Además, por la Copa Libertadores se aseguraba el primer puesto en el grupo con su victoria ante Alianza Lima, tras el penal en el último minuto que Juan Sebastián Verón ejecutó, y pese a la contención del arquero, convirtió el gol que le daba a Estudiantes la victoria y el primer puesto en el grupo. Así se aseguraba su pasaje a octavos de final de la Libertadores, y además seguía prendido en el torneo, donde en la última fecha ante Tigre consiguió una gran victoria como visitante por 2-1 ante un equipo de Caruso Lombardi que también aspiraba a colarse entre los punteros del campeonato. Así el Estudiante de Sabela sigue dando pelea en la Copa Libertadores y sueña con ser el primer equipo argentino en conseguir la doble corona
el torneo local y la Copa Libertadores en el mismo semestre. Objetivo complicado, pero de la mano de Sabela el Pincha siempre peleó hasta el final.